más a Paraguay, digamos, minado o cercado por países que le quitan su territorio, más que el caso peruano. Pero sí, obviamente tiene que ver un poco con la historia militar. Yo quería reflejar un poco la falsedad de la persona humana, ¿no? O sea, un general que tiene 13 medallas, ninguna de las cuales así obtenía de forma heroica, sino con artificios, incluso un general cobarde. Quería un poco yo reflejar lo que yo veo en muchas profesiones, ¿no? En muchas actividades, ¿no? Incluso en la economía, ¿no? A veces hay gente que vende lo que no es. Detrás de esa necesidad de reconocimiento que yo estoy mencionando hay una actitud inmadura, ¿no? En verdad, muchos somos inmaduros y eso es lo que vemos en la vida diaria. Y este general en particular sí quiere tener la mayor cantidad de medallas, que se le tintineen en el pecho y estar así orgulloso y que sientan admiración por él, cuando en el fondo él mismo sabe que no es valiente, pero quiere el reconocimiento de la gente, ¿no? Un poco el cuento, que en el fondo es una novela corta, surge de varias experiencias. Una que un taxista me contó, por ejemplo, que cuando él estaba en el ejército, ordenaban unos ejercicios en la mañana, pero como la orden iba del general al coronel, el coronel adelantaba la hora del ejercicio. Eso es verdad. Sí, eso sí era verdad, pero yo lo he puesto un poco en extremo, ¿no? Entonces, y el coronel a su vez le iba donde el teniente coronel, y para no fallarle al general, adelantaba la hora. Y así terminaban casi de madrugada formando la tropa. Y esa experiencia absurda de que terminan madrugando, yo lo he puesto como 8 o 10 horas antes de la hora pactada, fue el inicio fue un cuento corto per se, que después fue el inicio de esta novela corta. Y de ahí también leí por otro lado un libro de crónicas, Pequeños Dictadores, de Luis Felipe Gamarra, donde hablan de personajes vinculados a la década del 90 en Perú. De ahí también se habla de un militar que tenía un montón de condecoraciones. Eso me dio un poco la idea de escribir sobre la necesidad de obtener medallas, ¿no? El general del cuento es un general que tiene 7 medallas acá, 6 acá, y como ve que no es simétrico el asunto, decide obtener una medalla número 14 inventando una guerra, ¿no? O sea, esa idea, la obsesión por la medalla surgió al leer esta crónica de Luis Felipe Gamarra. Y también había, por ejemplo, otra parte, una canción que dice: el general un día arrojó sus medallas y se colgó una flor. Entonces un poco me dio la idea de cómo debiera terminar el cuento. Bueno, la literatura infantil me gusta primero porque me siento cómodo escribiendo. O sea, yo no puedo escribir frases complicadas, o expresiones muy barrocas. Yo siempre he escrito muy sencillo, incluso en las pocas cosas que he hecho en literatura para adultos, ¿no? En los cuentos que he hecho para adultos tampoco puedo escribir denso. Entonces creo que esa forma de expresarme creo que me ayuda. Segundo, en verdad yo siento bastante empatía con los niños, o sea, con mi hija, con los amigos de mi hija. Yo siento que tengo una buena química. Entonces creo que tengo cierta facilidad para escribir más para niños que para el público adulto. Y como que uno puede ser un poco más, no sé cómo decirlo, más libre al expresar. Uno puede escribir una idea absurda en teoría, o armar una historia menos verosímil, más loca, y darle cierta coherencia, porque un público infantil sí va a ser capaz de captar lo que uno quiere contar, ¿no? O sea, me siento más cómodo en el género, que no creo que sea un género menor, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que, o sea, hay gente que puede escribir para adultos, hay gente que puede escribir para niños. Yo creo que la literatura infantil es un género tan importante, obviamente, como cualquier género. Y que hay gente que tiene más facilidad para escribir para adultos, hay gente que tiene más facilidad para escribir para niños. Y yo, no sé, pues de lo poco que he hecho, yo sí me siento mucho más cómodo escribiendo para niños, ¿no? Yo creo que esa es mi hoja de ruta para el futuro. Recién empiezo un poco tarde a escribir para niños, pero creo que sí tengo proyectos como que siento que sí los puedo aterrizar con un poco de ya uno va agarrando un poco de oficio, ¿no? Ya sabe dónde puede destrabar la trama, dónde puede mejorar sus párrafos, dónde puede hacer las historias más convincentes, dónde sabes que un niño te puede estar creyendo y dónde crees que no, ¿no? Y también eso lo tanteo un poco con mi hija cuando le cuento algo de las historias que he escrito, ¿no? Pero no con la misma, digamos, no necesariamente le leo toda la historia, pero sí le he contado los 3 cuentos que he escrito, sí han pasado por el filtro de mi hija, ¿no? Cuando fuimos a una librería, se imaginó
eh, fue algo así que ella estaba en la sección de libros infantiles y ella tenía apenas 2 años y al costado suyo una niña se hizo la caca. Entonces ella imaginó que los libros le decían a esa niña fuera bebé apestas. Entonces ahí me dio la idea de escribir un cuento para niños que se llama Pánico en la librería, donde se cuenta un poco el sufrimiento que tienen los libros para niños, el maltrato que sufren por parte de los niños, ¿no? Que agarran los libros, los tiran, arrancan las hojas. Entonces ahí nació el primer cuento, ¿no? Esa idea ingeniosa de mi hija me gatilló un poco la historia. Y de ahí he escrito otro cuento más y 2 cuentos más, ¿no? El Gran Laberinto Verde y La Medalla del General, ¿no? Bueno, y después, perdón, también es importante la retroalimentación que uno recibe de los niños, ¿no? Cuando uno va a los colegios es maravilloso las preguntas y la forma como uno lo recibe, ¿no? A esa edad no diferencian a Vargas Llosa de Mauricio de la Cuba. Yo feliz con esa confusión, ¿no? Te reciben y te llenan de preguntas, y de ahí te das cuenta que en verdad has motivado algo en los niños, y eso es una satisfacción bien agradable. En la literatura infantil sí, Roald Dahl es el escritor que más me divierte. Ahí me doy cuenta que la literatura infantil, o sea, desde mi perspectiva tanto de lector como de escritor, o sea, como escritor que está comenzando, me doy cuenta que yo puedo escribir con un lenguaje, a partir de literatura infantil de 10, 12 años, tú puedes escribir con un lenguaje casi de adulto, ¿no? O sea, Roald Dahl escribe con una fluidez, lo único obviamente hay que cuidar ciertas frases, pero uno escribe con plena libertad. Y Roald Dahl escribe con una frescura grande, y lo que más importante me parece es que es un escritor que rompe el esquema de escribir para enseñar, para dar moraleja, porque para eso en verdad están las fábulas, ¿no? Roald Dahl es un escritor que escribe con cierta malicia, se pone en la cabeza del niño que el niño no es un ser inocente, sino también tiene su malicia, y escribe pensando en eso, ¿no? Para los que no conocen mucho, pues Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda, son historias para niños, pero donde los adultos son imperfectos, por ejemplo, y es algo que vemos en la realidad, ¿no? Claro, llevado al extremo en cierta forma, pero eso es lo que me gusta, que no escribe para que los niños se diviertan y en complicidad con los niños, ¿no? Que yo, en el fondo, es un niño grande, yo creo. No me gusta mi trabajo, soy contento de ser economista, pero obviamente lo que uno necesita después de trabajar en un trabajo como de oficina, digamos, necesita algo bastante diferente, ¿no? Y en ese sentido son complementarias, ¿no? Puede escribir reportes sobre economía con un lenguaje que hay que cuidar muy bien, que es un lenguaje bastante aséptico, donde no es todo ordenadito, uno quiere expresarse con más libertad. Entonces, del informe económico al cuento para niños, creo que hay una distancia grande, pero que hace que uno... que es una distancia grande, pero que por eso mismo yo creo que es lo que uno está buscando, salirse de ciertos moldes y volver a escribir como uno tiene ganas de hacerlo, ¿no? O sea, en verdad tengo varios cuentos cortos, pero que más son como cuentos ilustrados, es lo que tengo avanzado, y también un cuento un poco más ambicioso, que todavía le estoy dando cuerpo. O sea, lo bueno es que uno ya como que agarra un poquito de confianza y cree o sabe que ya con un poco de oficio, estar trabajando sobre la frase, las cosas va a funcionar, ¿no? O sea, uno ya agarra un poquito de confianza por el hecho de haber publicado algo y ver que los niños lo reciben bien, ¿no? Eso es un poquito que me siento con algo de oficio, ¿no? Digamos, algo que hace 5 años no me sentía seguro. Hoy día tampoco me siento seguro, pero creo que así, metiéndole un poco de esfuerzo, de transpiración, los proyectos sí se pueden aterrizar, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de estar en un colegio que estimulaba bastante la creación, un colegio marista del Callao, donde tenía profesores como Jorge Glava, que en esa época era un joven poeta. Entonces ahí un poco uno escribía, participé en los Juegos Florales, después participé en los Juegos Florales de la universidad, y de ahí fue una suerte de esos que buscan los concursos de cuentos de caretas, de Petroperú, ¿no? Y escribía muy a tiempo parcial. Tuve alguna mención honrosa en el COPE, gané un concursito de cuentos de la librería Crisol, y así eso era un poco escribir en forma constante, pero no constante, en forma salteada, pero con cierta regularidad, en el sentido que cada vez que había un concurso uno se animaba a escribir, pero era un oficio demasiado a tiempo parcial. Y una vez que le publican y le leen, empieza a ver que su proyecto tiene más
más sentido y entonces va robando un poco del tiempo a actividades cotidianas y se empieza a hacer el círculo virtuoso, ¿no? Empieza a escribir, los proyectos se validan y uno tiene más ánimo de seguir escribiendo, ¿no? Es un poco lo que desde mis modestos avances es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Que ya creo que hacerse una meta de escribir 1 o 2 cuentos para niños por año es una meta bastante razonable, ¿no? Organizándose un poco y sin descuidar obviamente otras actividades, ¿no? No pretendo tampoco hundirme a tiempo completo a la literatura como lo hizo Vargas Llosa a los 18, 19 años, pero sí creo que se puede canalizar bien una vocación por escribir, ¿no?